Hola a todos y gracias nuevamente por acompañarnos en el episodio ya número 9 de Mentalidad de Campeón. En este episodio tenemos la oportunidad de conocer a un atleta que ha transformado cada reto en un motor para crecer, dentro y fuera del deporte. Una persona que convirtió la adversidad en motor de vida y que nos recuerda que la resiliencia puede abrir puertas que parecían imposibles. Nuestro invitado es José Pablo Gil, tenista profesional con más de 20 años de trayectoria y representante de Costa Rica en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y París 2024. Además, conferencista, autor del libro Jugando con el Corazón y, ya para cerrar, emprendedor con su propia marca de café de especialidad, Juntos House of Coffee. Bienvenido, José Pablo, qué gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, William. Qué buena introducción. Prácticamente ha dicho todo lo que ha pasado en los últimos años en mi vida. Un poco de todo, atleta, tratando también de compartir un poco todo lo que he vivido, todas las experiencias antes y después del accidente, que fue algo que marcó mucho mi vida. Y bueno, la verdad que muy contento. Ya ahora me contó y he visto todas las personas importantes que están en este podcast, así que bueno, y que me tomara en cuenta, la verdad que sí es muy especial, así que muchísimas gracias. Gracias a vos más bien por dedicarnos un rato acá y compartir mucho de esa historia que poco a poco vamos a ir conociendo. Así que, bueno, arranquemos conociéndote de lo más humano, si te parece. Y la primera pregunta que tengo es, si alguien o estas personas que te están conociendo y escuchando por primera vez, ¿qué te gustaría que supieran de vos? Bueno, me encanta en realidad y quiero que me conozcan no solo como atleta, no solo como esas cosas chuzas top que he podido hacer, sino también como un humano que ha pasado por momentos difíciles, que sigue teniendo altos y bajos, que sigue aprendiendo en realidad y que soy un humano que todos los días que aplica mucho la disciplina, la constancia para superarme, que soy un humano igual que todos y eso quiere decir que todo lo podemos lograr. Muy bien, una persona que busca crecer todos los días, diría yo, ¿verdad? Creo que eso es lo más bonito y creo que es el reto que deberíamos de tener, no competir tanto con otras personas. Igual soy atleta, me toca competir contra otros, porque al final solo gana uno, pero creo que lo más bonito y lo más satisfactorio es poder ir creciendo uno, ir mejorando cada día, dar ese 100%, aunque a veces un 100 puede ser un 40, pero creo que darlo todo y aprender, crecer, creo que para eso venimos a la tierra, a mejorar. Así es, bien dicho y buena forma de arrancar y de describirte muy bien. José Pablo, bueno, ya lo mencionaste al inicio, creo que muchas personas que te conocen, claramente conocen lo que pasó en aquel accidente, pero pocos saben qué fue lo primero que le dio sentido a seguir adelante. Cuando despertaste de ese coma, no solo fue, asumo que un despertar físico, también nació una nueva versión de vos. Si pudieras ponerle un nombre o un significado a ese renacer, ¿cuál dirías que es? Creo que el significado se lo puedo poner como años después, porque en ese momento sí fue muy difícil y tal vez uno no encuentra el camino, pero tendría dos palabras, bendición y agradecimiento. Me ha cambiado la vida gracias al accidente, así que siento que ha sido una bendición porque ha cambiado mi vida. He podido cumplir sueños y he hecho cosas que no sabía que podía hacer o que me movían, como también apoyar a mi población y motivar a la gente. Y muy Mm, agradecido también por todo lo que ha pasado. claro, claro, sin duda. Que ya nos acabas de contar un poquito, pero quisiera conocer un poco más de esa historia tuya y que la gente también la conozca. ¿Cómo cambió esa manera de vivir y de ver la vida después de ese renacer, después de esa bendición y después de ese agradecimiento? Sí, bueno, yo toda la vida he sido atleta, entonces mi cuerpo pues ha sido mi herramienta para tener muchas oportunidades. Tuve el accidente un día antes de irme a la universidad por una beca deportiva. El accidente me cambia todo, de verdad que todo, todo, todo. No sabía qué camino seguía para mí. Primero que, de nuevo, mi cuerpo que era mi herramienta, mi arma para crecer o para tener muchas oportunidades, pues en ese momento no le veía un camino. Yo tuve 8 quebraduras de costilla, un pulmón perforado, cadera quebrada, tobillo quebrado, la lesión medular también, que se me rompió, vértebras y tenía un coágulo en el cerebro.
estuve 2 semanas en coma, entonces puedo decir que lo que era mi herramienta no le veía realmente un camino, de verdad que no sabía si era posible hacer deporte o qué iba a pasar con mi vida. De hecho, tenía muchísimas dudas con el tema del estudio también. No sabía si en esa situación iba a volver a estudiar, no sabía si podía tener trabajo, si podía hacer deporte, si podía en algún momento tener una familia o cómo me iba a empezar a relacionar con las personas. De verdad que tenía tantas dudas, algo que ya tenía como un fijo, un norte en mi vida, desapareció prácticamente y, y fue como ese famoso reinventarse, de ir poco a poco entendiendo qué es lo que podía venir para mí. Puedo decir que sí, fue muy duro, tuve pensamientos bastante fuertes también, porque de verdad que no veía un camino, pero sí sabía dentro de mí que yo quería seguir aquí cumpliendo mis cosas. Había algo siempre dentro de mí que me decía, hay que seguir, usted está aquí para cumplir sus cosas, no sé cómo, pero siempre sentí eso, a pesar de que de verdad tenía muchos pensamientos negativos y que no veía un camino en mi vida. Muy bien. Y eso, estoy seguro que ese propósito seguirá por muchos años y seguirá creciendo. Yo creo que eso es lo único que tenemos seguro y en especial tu historia de vida, estoy seguro que así va a ser. Y vieras qué curioso, porque en esa etapa yo tenía como esa lucha de pensamientos, de ese montón de cosas negativas, pero yo sabía que no eran verdad. Por eso que tenía adentro. Y yo me repetía todos los días, todo está bien, todo va a estar bien, todo está bien, todo va a estar bien, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y de verdad yo no sabía en ese momento cuál iba a ser mi camino. De nuevo me sentía bastante perdido en todo, pero eso es algo que también quiero decirle a todos. Al final todo va a estar bien, todo está bien y sí se puede. Tal vez el tiempo en ese momento no encontramos un camino, pero de verdad y se lo juro que todo va a estar bien. Maravilloso. Hablemos un poco de ese deporte, ¿verdad? Mencionaste que eras atleta y sigues siendo atleta, perdón. Eh, ¿En qué momento sentiste que el tenis, que es el deporte que practicas, volvió a ser parte esencial de tu identidad? Tuve un acercamiento cuando estuve en el hospital del presidente de la Federación de Tenis, que él me dijo que en algún momento me iba a ver en un Grand Slam, que es de los escenarios más grandes del mundo. Obviamente no tenía ningún sentido, ni pie ni cabeza. Y quiero agregar algo más. Yo tuve la oportunidad cuando tenía 13 años de ir al Mundial de Tenis de menores de 14 y en ese mundial había, o bueno, también está el Mundial de silla de ruedas. Entonces fue mi primera experiencia viendo tenis en silla de ruedas, pero yo no me acordaba de eso. Claro, Fue muy curioso con el tiempo darme cuenta de eso y comparto, me toca competir con ellos porque ya crecieron, ya están en el tour y los que jugaron la final también son compañeros y competidores en este momento de mi carrera, súper curioso. Pero wow, bueno, yo creo que, bueno, empecé a jugar tenis al año y 2 meses más o menos de mi accidente. Fue un poco, creo que pronto en realidad. claro, Y lo hice con una silla de uso diario. ok, En lo que es el deporte adaptado o paralímpico, hay una silla específica para cada deporte, para tenis, para baloncesto, para atletismo, todas tienen sus especificaciones. Y esa primera vez que fui a jugar tenis, lo hice en una silla de uso diario, o sea, que no es deportiva. Puedo decir que fue de las peores experiencias que tuve en mi vida. Más que en ese momento tenía muchas comparaciones de lo que era José Pablo antes del accidente, de lo que podía hacer, a lo que era en ese momento. Y todo lo veía un poquito como oscuro, que ya no lo podía hacer, y sentía como un poco de nervios y emociones de ir a la cancha de tenis, que era como esa zona donde siempre me sentí bien o me sacaba esa sensación de estar vivo, puedo decirlo. Y fue todo lo contrario, fue muy duro para mí, de verdad que salí muy decepcionado, había dado la oportunidad a ese deporte que me había dado tanto y salí muy decepcionado con todo, con el deporte, con mi vida, menos opciones de qué podía hacer con mi vida. Y de verdad que fue muy, muy duro. De hecho, ahí tengo un video en mi Instagram de esa primera vez que jugué
y fue, pucha, me recuerda muchísimas cosas. Ahorita lo siento en ese momento. Meses después, tuve la oportunidad que la Federación de Tenis pudo conseguir una silla de iniciación deportiva. Por lo menos ya tenía ciertas especificaciones y le volví a dar la oportunidad al tenis. Fui de nuevo a una cancha a probar y me cambió la vida nuevamente. Bueno, Fue, sí, qué dicha que le diste una segunda oportunidad, ¿verdad? A veces las segundas oportunidades nos cambian la vida. totalmente. Y pude entrar a la cancha con un entrenador. Llegué, hice un golpe de derecha, un forehand y me enamoré. O sea, fue la sensación que tuve en la raqueta fue que le golpeé bien. Me recordó a lo que yo entrenaba antes. Yo me fui desde los 13 años hasta los 18 a una academia de tenis antes del accidente. Yo vivía Wow. allá todo ese tiempo y entrenaba 6 horas al día, vivía solo, tenía que, bueno, estudiar, lavar ropa, la casa. Entonces, y estuve muy dedicado al tenis. Y ese golpe me hizo como ese flashback a ese montón de horas, a ese montón de inversión que había tenido y me sentí muy bien. De hecho, sentí que había algo especial ahí. Me enamoré de nuevo y le di la oportunidad al tenis y empecé cada semana a jugar un día, le fui agregando 2 días, 3 días. Tuve mi primera experiencia internacional en El Salvador, que gané el torneo y los entrenadores llegaban a decirme, usted tiene que ir a jugar afuera, debería empezar a liderar un proyecto y, o sea, yo tenía, no sé, 5 meses de jugar tenis. Mi papá y yo no entendíamos nada de lo que nos estaban diciendo, estábamos empezando. De hecho, fuimos al primer entrenamiento, ya con un entrenador de silla, El Salvador, y me tiraban la bola y yo llegaba y la golpeaba y se volvían a ver y volvían a tirar la bola y la golpeaba y empezaban a hablar entre ellos y yo volví a ver a mi papá como "Di malísimo, soy malísimo, o sea, no, no, nada que ver". Y ya después fue que nos llegaron a decir eso, que no, que jugaba bien, que podía jugar internacional y bueno, no creímos mucho. Pero ese mismo año, en diciembre, tuve mi primer torneo ya internacional profesional con ranking mundial y pude ganar mi primer partido. Fue un partido no tan bueno para ninguno de los dos, pero con un montón de doble faltas, pero lo gané. Y eso fue ya mi primera experiencia, mi primer camino, de decirme, ok, sí, sí podemos hacer esto. Me toca en segunda ronda contra el número uno de Colombia. Yo no sabía de eso. Él ya había ido a jugar a varios juegos, no tenía la menor idea y le hice un partidazo. Todo el público estaba ahí viendo el partido, perdí y obviamente yo salí enojado. La parte competitiva nunca se fue de mí y yo salía molesto, todos me felicitaban y yo con cara de que, o sea, "Mae, perdí, o sea, ¿qué les pasa?". Y ya después me cuentan la historia de él, que tenía no sé cuántos, el número uno de Colombia, que era el mejor. Y yo, bueno, que dicha que no me dijeron nada, porque seguro hubiera perdido fácil, fácil de los nervios. Y ese fue el torneo que me dijo, ok, creo que podemos tomar esto en serio. Y de ahí ya empecé a entrenar todos los días, aunque sea un poquito. Maravilloso. Qué buena historia. Qué buena historia volver a ese deporte que tanto te dio y que te sigue dando ahora en otro formato, digámoslo así, porque al final es el mismo tenis. Muy bien, y bueno, para sostener esa carrera, ¿verdad? Obviamente no basta solamente con un talento que ya traías, ¿verdad? Ya lo fuiste formando después de tanto entrenamiento. También hace falta, lo dijiste ahorita, disciplina y por supuesto mentalidad que no puede faltar en este podcast. En Jugando con el Corazón, en tu libro, hablas mucho de resiliencia. Esa es mi tarea. Hablas mucho de resiliencia. ¿Qué significa esa palabra para vos en la práctica diaria? ¿Qué significa resiliencia para mí? Resiliencia para mí significa todos los días levantarme y ponerle una sonrisa al día. Creo que para mí eso es resiliencia. Levantarme, cumplir con levantarme. Tuve una parte de mi vida en el hospital que no quería levantarme. Después de también del hospital, tuve momentos que no quería salir de la cama. Normal para todo, como les dije, soy un humano más. Y hubo un momento que empecé a tener esa disciplina de todos los días levantarme a hacer algo, pero no lo disfrutaba. La pasaba mal todos mis días, hasta que un día eso cambió en un momento muy específico
que si compran el libro se van a dar cuenta cuál es la historia, pero creo que es eso. Para mí resiliencia, levantarme todos los días, hacer lo que tengo que hacer y poner la mejor cara que pueda tener ese día. Que lo hablé con un amigo, como si se pusiera un tatuaje de resiliencia, ¿qué sería? Y yo le dije una carita feliz. No, no lo pensé mucho. Curioso, no sé por qué pensé en eso, pero creo que la sonrisa es algo muy especial. No sabemos lo que vive cada persona y a veces dar una sonrisa en la calle puede cambiar la vida de otra persona y fisiológicamente también a nosotros pues nos libera ciertas hormonas que nos va a hacer sentir mejor. Entonces creo que va mucho por ahí. Muy bien. Desde ya, para todos los que nos ven y nos escuchan, actitud positiva en la medida que la vida nos lo permita, Es, pero mucha actitud positiva, estoy muy de acuerdo. Y sí. buscar mucho la felicidad. Ya nos contaste un poquito de esos hábitos, que una de las preguntas que nos gusta hacer, conocer un poco de los hábitos o rutinas que ustedes como atletas tienen. Contame qué hábitos o rutinas son esenciales en tu vida para mantenerte motivado y por qué no para mantenerte también feliz. Bueno, quería comentar un poco de la parte de disciplina, porque como les comenté antes del accidente, yo viví en Estados Unidos en una academia, tuve la oportunidad de irme por una beca a una academia y allá entrenaba 6 horas al día. Cuando empecé a competir en tenis en silla de ruedas, tuve la oportunidad en su momento de ir a uno de los torneos con un nivel muy alto donde estaban desde el número uno del mundo, o sea, top 10 estaban todos. Y eso era ya un sueño, estar con ellos. Y le pregunté a un gran amigo, que de hecho ahorita es muy, muy buen amigo de Argentina, que también ya había ido a varios Juegos Paralímpicos y le pregunté que cuánto entrenaba. Y ahí fue donde me di cuenta que ser atleta olímpico o atleta convencional, o sea, sin ninguna discapacidad, a un atleta paralímpico, no cambiaba. Eran 6 horitas todos los días, hacer todo lo que cualquier atleta, ahí ya entramos todos con o sin discapacidad, tiene que hacer. Gimnasio, movilidad física, terapia, psicología, nutrición, 4 horas de tenis. Y al final eso me abrió la mente a entender de, ok, o sea, aquí quiere decir que el que más le meta ganas, el que haga las cosas bien, va a ser el mejor. Así es la vida, con o sin discapacidad, así es la vida. Y fue algo que me marcó mucho. La verdad que me cambió la mentalidad y cuando volví de ese torneo, pues empecé a buscar tener esas 6 horas al día. Obviamente era un progreso, no podía hacerlo de una vez, pero empecé por ahí. ¿Qué cosas en mi rutina? ¿Qué cosas hago en mi rutina? Bueno, siempre intento las mañanas tomarlas más tranquilas, tomarme mi tiempo para mí en las mañanas. Creo que eso es algo muy importante porque si empezamos como locos, vamos a tener un día de locos. Y creo que no venimos a eso, a este mundo. Sí hay que trabajar, sí hay cosas que pagar, sí hay preocupaciones, pero creo que es bonito empezar con una calma, sacar tiempo para nosotros. Eh, meditación, respiración, son cosas que en transcurso de mi carrera me han, me han ayudado mucho desde que estaba en el hospital. Por dicha, tuve esa preparación como atleta antes y sabía la importancia de la parte psicológica y tenía un poco de herramientas y hasta la fecha es una claridad, es un bienestar que me da para el día a día, para un buen desempeño, para recuperación. Obviamente no me puede faltar el cafecito, obviamente. Y pues le he ido agarrando mucho el hábito a aprender. Como iniciamos, hay que tratar de ser mejor, o bueno, hay que buscar ser mejor cada día. Y los libros es algo muy importante. A mí siempre me ha costado, así que tampoco quiero predicar como si fuera un gran lector, pero sí puedo decir que me ha cambiado mucho, he aprendido mucho y también en este mundo de tanta distracción, de que todo es tan rápido, igual como TikTok y todo eso que es súper rápido, videos cortos, me di cuenta que perdía un poco la concentración, la perdía muy rápido y leer me ha ayudado a mantener ese focus, el meditar también me ha ayudado a ese focus, la respiración me ha ayudado también a mantener ese focus, que es lo que también me ha hecho ir poco a poco cumpliendo objetivos y metas, ¿no? Por lo menos me van ayudando un poquito a avanzar, a tener esa concentración de ir haciendo eh, las cosas, eh, alimentarse bien, que agradezco mucho al deporte también
en ir aprendiendo todo eso. Es mi cuerpo, este va a ser la carrocería, el carro para poder cumplir ese montón de sueños y loqueras que tengo en mi cabeza que las quiero cumplir. Por algo me dieron la oportunidad de seguir acá. Y creo que va un poquito por ahí. Podría recomendar otras cosas, pero tal vez no las aplico tanto. Pues está súper Pero bien. hay una muy buena que sí quiero Ok, agregar y es que apenas uno se levante, limpiarse la boca, lavarse la boca, ok, porque es donde más se almacena bacterias y es lo que estamos consumiendo todo el día en nuestro cuerpo. Entonces siempre es bueno, en cierta manera, por lo menos limpiar la boca de todas esas bacterias. muy bien, muy bien. Para los especialistas y odontólogos que nos escuchan, todos van a estar de Ojalá la acuerdo. pegue. No, muy bien, muy bien. Todos son buenas recomendaciones. Al final del día, lo que nos sirve a uno no necesariamente le tiene que servir al otro, pero es bonito aprendizaje, ¿verdad? Yo creo que al final, Claro, esto que decís, levantarse tranquilo, con paz, creo que lo estoy muy de acuerdo. Vivimos en un mundo muy acelerado sí. donde tenemos que salir para el trabajo y hay presas y tenemos que salir rápido, o tenemos que ir a dejar a los hijos, ¿verdad? A las escuelas, kinder, lo que sea, y todo es un acelere. Entonces, muy valioso eso, tomar a veces la vida hay que bajarle un poquito, un par de rayitas, como decimos, Sí. ¿verdad? A eso acelere. Sí, es complicado porque yo también soy de ponerle para todo lado, de irme moviendo carreras, pero ese espacio es importante para cumplir con esos objetivos. Otra cosa que diría es mucho contacto con la naturaleza. Me encanta. Muy bien. Cada vez es más difícil, Sí, lamentablemente. lamentablemente. Pero muy bien, estoy de acuerdo también. Muy bien, José, vamos a ver esta historia que nos has venido a contar, que nos has compartido por este ratito. Obviamente hablabas de los atletas, hablabas de convencionales, atletas con discapacidad, y yo creo que esta historia inspira a cualquier atleta, inspira a los jóvenes, inspira a las personas que no son atletas, ¿verdad? También, pero especialmente esos que sí son atletas, yo creo que ya vos tenés una trayectoria, ya te conocen, obviamente, en el entorno, ¿verdad? Deportivo y por supuesto te ven como un referente. ¿Qué significa para vos ser un referente en el deporte costarricense, ya con dos Juegos Olímpicos en los hombros? Eh, Han sido experiencias muy bonitas. Vale la pena cada esfuerzo, cada madrugada, cada regañada, cada sufrida, cada llorada. Vale la pena porque después va a venir una llorada, pero de alegría, eso en especial. Y es curioso porque como que yo no lo termino de asimilar en cierta manera. Igual tengo esa mentalidad de siempre Ujú, por más, pero siempre me impacta mucho que la gente me salude, que la gente me reconozca, que me lleguen a decir algo lindo o felicitarme por las cosas que he hecho, porque es duro, es bastante complicado y no sé, siempre me impresiona mucho cuando la gente llega a decirle eso, que uno es referente. En los últimos Juegos de París, para clasificar, sí sentí una presión muy grande. No sé por qué sentí que le debía a Costa Rica estar ahí y lo tomé más bien como una presión y no más bien como un apoyo, pero creo que el apoyo siempre lo he sentido y creo que es parte bonito de ser atleta, de vivir todas esas experiencias y no sé, como atleta referente, si usted lo dice, de verdad que es muy chuzo vivir esa experiencia, no suelten ese sueño, no lo suelten porque de verdad no saben lo que es vivirlo, lo que es materializarlo. De verdad que a veces uno lo ve muy lejos y vivirlo vale la pena. De verdad que vivimos cosas complicadas, apoyos, infraestructura, pero cuando cambié la mentalidad de dejar estar viendo lo que otros países tienen, lo que les dan a ellos, o esa comparación que también tuve al inicio, los resultados empezaron a llegar cuando dejé de poner excusas o quejas que tal vez no eran así, pero tenía esa comparación, como atleta todo cambió. Y puedo decir también que eso es algo desde muy pequeño. Yo soy amante del deporte, yo he hecho cualquier cantidad de deportes, he hecho maratones, he hecho competir en natación, en trail, en squash, en baloncesto, he hecho cualquier cantidad de cosas y como atleta valoro lo que es un atleta. Pues yo también soy fan de todos los atletas, la verdad. Me, me, muy me, bien. me gusta mucho lo que hace cada persona porque dice lo difícil que es eso. Sin duda, sin duda. Y yo creo que hablaste algo
muy bonito que coinciden, creo, todas las personas que han pasado por acá, con las que he tenido la oportunidad de conversar, y es, diría que dos cosas. Una es soñar, no dejar de soñar. Los sueños se cumplen. Por ahí creo que fue Milagro Mena, ¿verdad? También atleta olímpica que lo mencionaba, los sueños se cumplen. Y la otra es, se cumplen con trabajo y se cumplen con mentalidad, yo creo. Cuando visualizamos eso, cuando creemos en nosotros mismos, cuando creemos en un proceso, cuando soñamos, creo que nos motivamos y el entorno del universo conspira para que eso se logre, diría yo, ¿verdad? Que al final es parte del trabajo, ¿verdad? No es una conspiración, al final es los resultados del trabajo, del esfuerzo, sacrificio, resiliencia, y sigo nombrando. Sí, vieras que a mí me gusta mucho la palabra sueño y lo digo mucho en mis charlas. De hecho, en la presentación voy hablando del sueño, pero al final la palabra sueño la tacho, porque siento que a veces la palabra sueño es como muy lejana, como que se puede cumplir, como que puede que no. O Entonces, fantasiosa, tal vez. exacto, exacto, sí, sí, como más fantasiosa. Entonces yo a veces, o por lo menos en la charla, la cambio a objetivos, porque cuando tenemos objetivos vamos a buscar, vamos a planear cómo llegar ahí. Y yo, cosa mía, lo veo un poquito más cercano y más materializable. No, cien por Pero ciento, 100% de acuerdo. sueñen, 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 porque yo creo que vivimos en el campo de infinitas posibilidades, que vivirlo, soñarlo, ganarlo, es una posibilidad y aquí tenemos atletas que lo han hecho. Así es. Muchos atletas que lo han hecho, muchos. Ya nos contabas un poquito, acabas de mencionar en tus charlas, decías, contás una historia y hablas de ciertos temas. Contanos cómo buscas que esas historias inspiren más allá del deporte. Bueno, creo que el deporte ha sido mi herramienta, mi mentor, mi profe para la vida, que escogí un deporte muy bonito y muy duro, porque es muy cruel. Al final, solo uno va a ganar del montón de personas cada semana, solo uno va a ganar, o sea, todos los demás perdemos y tenemos que relacionarnos mucho con la pérdida. Y el deporte ha sido esa herramienta para mí, para aplicarlo en el día a día, temas empresariales, en atletas, temas deportivos o más en el día a día. Y de nuevo agradezco mucho a mi accidente que me dio la posibilidad de poder transmitirlo. No sabía que, o no imaginaba antes del accidente que podía hacer algo así. Puedo decir que de niño sudaba, temblaba, tartamudeaba cuando hablaba en público, o sea, era lo menos que quería hacer en una feria científica, que tal vez solo era la profe, no podía hablar y ponerse en situaciones incómodas lo hacen crecer a uno y en el caso mío me dio de algo muy especial, que fue poder transmitir el mensaje a otras personas y me encantaría que no se quede solo como en esa motivación de ese momento y por eso también fue que saqué el libro tal vez para dar otra forma más de darle una herramienta a más personas a que puedan leer una historia, a que entiendan, bueno, lo que estamos haciendo acá, que nos conozcan más humanamente y que se puedan identificar con lo que vimos nosotros, que no me vean como algo que está acá muy lejano. Como les dije, somos lo mismo, así que si sí me ven acá arriba, vengan conmigo. O sea, todo lo podemos hacer y el libro pues va contando historias muy personales, mucho dolor. A mí ese libro me mata leerlo, me cuesta muchísimo. Hay una parte que casi que voy párrafo y lo tengo que cerrar un ratito, unos 5 o 10 minutos para bajarme las emociones y lo vuelvo a intentar y voy en eso porque sí cuenta cosas muy profundas y nos recuerda que hay detalles, detallitos pequeños en la vida que nos pueden cambiar. A ver, yo sigo aprendiendo de la vida, yo no tampoco la he solucionado, todavía no sé cómo se juega esto, pero creo que he ido aprendiendo mucho y por lo menos quiero pasar eso a otras personas, quiero que podamos vivir esas cosas lindas que me ha tocado a mí. Muy bonito. Y te voy a pedir el favor que pongas otra vez el libro ahí en pantalla para que la gente también que nos ve lo vea. Eh, Hacerle un poquito. Eso, ahí está perfecto. ok. Sí, Jugando se con llama el corazón, ¿verdad? Para que lo con vean. el corazón. Pueden contactar a mí para conseguirlo o también lo pueden buscar en la librería internacional que ya está. De hecho, acaba de subir un video hace poco
de eso, contando que acabo de cumplir otro sueño, en realidad, de ver mi libro en uno de los lugares más importantes, donde están los mejores libros, donde está el de Claro. Hamilton, donde está el de Kobe, donde están muchos atletas, y es algo muy emocionante, que de nuevo, si no hubiera pasado por mi accidente, creo que no hubiera sacado un libro. Muy bien. Y ahí lo vamos a postear en redes también, tu contacto y Gracias. demás para que la gente te busque. Ya saben que está en la Librería Internacional, pero si no, también pueden contactar a José Pablo. Y hablando del libro, hablaste de que es un libro que te cuesta leer, ¿verdad? Tu propio libro. Hablas de mucho dolor, hablas de momentos de duda. ¿Cómo transformas esos episodios en oportunidades de liderazgo? ¿Por qué no enseñanza para otros? Creo que la herramienta número uno es esperanza o fe, cualquiera de las dos. Creo que la fe siempre me da la oportunidad, así como hablé del sueño, que es algo como muy por ahí. En este caso, la fe es algo parecido, pero me da la oportunidad, o por lo menos en mi cabeza creo, de que todo va a estar bien, de que en algún momento todo va a estar muy bien. Y la esperanza me da eso. Esa ha sido mi herramienta número uno para creer de nuevo que sí lo puedo lograr. Y después, a mí me gusta ver mi vida como si fuera un libro. Cada año de mi vida ha sido un capítulo. Y si me pongo a leer ese libro o analizarlo y verlo, he pasado por momentos difíciles, pero siempre vuelvo a salir. Cuando tuve el accidente, eh, creo que los primeros 3 años seguía por ratos de como esa depresión o esa tristeza que, que me metía al cuarto de nuevo, pasaba tal vez una semana ahí y me di cuenta que tenía esos altos y bajos. Lo que aprendí fue analizar que la vida era así, altos y bajos, y que en ese momento estaba viviendo un bajo. O sea, eso quiere decir que iba a salir. ¿Qué fue lo que empecé a intentar? Que por dicha me ha salido bien, es difícil, pero si ya sé que voy a ir para arriba, voy a intentar acortar esos bajos. En vez de quedarme 2 semanas acostado, salga de una vez, siga, porque entre más siga con esa disciplina, esa constancia, más rápido voy a ir a esos altos, que al final es lo que a uno le gusta vivir. Por dicha, la vida es de altos y bajos, porque si no sería un poco aburrida. Así es. Aunque cuando uno está en los bajos uno no piensa eso, piensa lo contrario. Pero sí, Muy bien. A mí no que sé me si gusta el... No, está perfecto, está perfecto. A mí que me gusta el ciclismo, yo lo transformaría en seguir pedaleando, no parar de pedalear, ¿verdad? A veces vienen esas cuestas que uno no quiere, siga pedaleando que la cima está ahí. Y si y no tal vez uno pedalea, baja no la llega a la cabeza, cima. sí, y tal vez uno baja la cabeza, pero siga, que hay que avanzar, que hay que avanzar, que hay que avanzar. Así es, así es. Bueno, sigamos hablando un poquito de ese libro y para que la gente se vaya motivando a buscarlo y a leerlo por completo. Más allá de la cancha, claramente, bueno, esa historia ya la plasmaste en tu libro. No sé si será el primero de varios, pero ya tu libro. Contame qué fue tal vez ese principal motivo de escribir Jugando con el Corazón. Bueno, el principal motivo de Jugando con el Corazón era poder dar ese mensaje, poder dar un pequeño acompañamiento. Espero más adelante poder hacerlo con mejor calidad en cuanto al acompañamiento y herramientas que puedo dar. De hecho, ahorita estoy desarrollando un proyecto que va por ese lado. Pronto salimos con todo eso. Queda mucho con la parte de nuevo respiración, la parte mental, donde creo que puedo dar ese acompañamiento, o por lo menos ya dar herramientas, no solo algo emocional, no solo algo motivacional, pero así nace el libro. De hecho, ya había hecho un intento de un libro que fue una biografía y no me gustó mucho porque era como no sé, no era lo que buscaba hacer con el libro. Y tiempo después, de hecho duré 3 años en construir este libro, pude buscar la manera de crear ese impacto a lo que yo creo. Y bueno, este libro no es una biografía, es una novela realista, por eso les cuento que hay historias que se cuentan muy a flor de piel de lo que vivía en ese momento. Este libro no solo lleva lo que yo creo que yo viví, sino también lo que mi familia vivió,
lo que ellos sintieron, porque obviamente uno muchas veces no va a contar esas historias tan personales de momentos tan dolorosos, y este libro sí los cuenta por lo mismo, porque al final no fui solo yo el que sufrió, también fue toda mi familia y amigos y gente muy cercana. Entonces, así nace este libro, como una pequeña herramienta, como algo más que puedo aportar para motivar a la gente o para hacer un poquito más consciente a la gente de que se puede lograr. No esperen a tener un accidente para cambiar. Yo fui atleta, le puse muy duro, tenía sueños muy grandes, pero en su momento sentía que algo me faltaba, que mentalmente algo me faltaba, que tal vez no era tan fuerte mentalmente para lograrlo, y me ponen esta prueba de la vida, del accidente, y me di cuenta que sí era fuerte, porque no me cambiaron la mente, no me cambiaron el cerebro, no me cambiaron la persona. Sigo siendo José Pablo desde que nací, y al parecer sí tengo una mente fuerte, así que no esperen a vivir algo para empezar a construir esos sueños, objetivos. Objetivos. Muy bien, muy bien, muy bien. Contame o contanos algo en relación otra vez a tu libro. Si un lector terminara, ya cerró la última página de tu libro y solo recordara una enseñanza, ¿cuál te gustaría que fuera? Es que diría que todo se puede, pero siento que queda como muy genérico. Entonces está difícil, pero me quedaría, creo que con mi mantra, todo está bien, siempre todo va a estar bien. Creo Todo está que bien. aquí hay muchas enseñanzas y al final se vive lo más duro al sueño, y es lo que todos queremos vivir, así que sí se puede. O sea, de nuevo, yo soy un humano más. Eso es lo que van a ver, un humano más acá, sufriendo, pasándola duro y pasándola bonito también. Así que va por ahí, un humano que puede cumplir sus sueños como cualquier otro. Muy bien. Muy bien, pasemos ya cambiemos un poquito el chip, que al final todo va a estar relacionado a tu libro, por supuesto, porque es tu historia. Entonces, por supuesto que mucho de lo que nos hables hoy, estoy seguro que también lo van a poder ver y mucho más en el libro. Pero ahora nos hablabas de fe, nos hablaste de familia, nos hablaste de amigos. ¿Qué papel juegan estos tres en tu proceso de vida? Eh, esa respuesta sí la tengo así. Y cuando hice el lanzamiento del libro, me enfoqué en eso en toda la presentación. Yo soy todo lo que he logrado ha sido gracias a todas las personas que me han rodeado y han pasado en mi vida. Entonces creo que yo soy todo ese montón de aprendizajes y personas que han pasado por mi vida, buenas, no tan buenas. Creo que eso es lo que soy yo, ese montón de personas que me han apoyado, que han estado al lado mío, y yo les debo mucho a ellos. Sé que yo he puesto la disciplina, la constancia, que a veces es lo más duro para uno, pero sí agradezco muchísimo el círculo de personas en las que estoy, porque cuando me han tenido que jalar las orejas, lo han hecho, y cuando les ha tocado llorar conmigo de felicidad, también lo han hecho. Así que creo que eso es un aprendizaje muy grande, poder rodearse de gente que nos impulse a mejorar, y así es como vamos a crecer, rodearnos de gente que nos haga mejor. Y por dicha he tenido la oportunidad de que mi familia es así, de que mucha gente alrededor mío es así, y aún así también con el accidente he perdido mucha gente, hay gente que se ha quedado de lado, pero de nuevo volvemos a agradecerle por todo lo que han estado. Creo que el agradecimiento es gigante. Muy bien. Y eso somos, creo que todos, ¿verdad? Somos un poquito de ese entorno que nos rodea, o Ujú, mucho. Muy bien, ya para ir cerrando un poco esta conversación llena de, llena de muchas buenas historias, muchos buenos aprendizajes. A lo largo de tu proceso, ¿cuál ha sido el mejor consejo que recibiste y de quién? uf, qué difícil, qué difícil. Eh, Bueno, creo que a ver si me van saliendo varios. Un gran consejo, los detalles son los que hacen la diferencia. Ese es uno. Otro, el ganar se vuelve una adicción.
Recuerde cada día cuando se levante lo que se siente ganar o lo que se siente vivir eso que a usted le encanta. Sí, por más de que esté ahuevado, triste, enojado, usted se va a levantar porque quiere volver a vivir eso, quiere salir de ese estado. Esas son cositas que me han marcado. Es que hay muchas. Hay otra un poco más holística tal vez, que de nuevo también me ayudó mucho en el accidente y cuando la paso muy mal, y es tratar de ser consciente de mis pensamientos. Creo que esa es la más top. Ser muy consciente de mis pensamientos. Nosotros tenemos cualquier cantidad de pensamientos al día, 90 son basura, 90 son historias que empezamos a creer que ni siquiera existen y si somos conscientes de esos pensamientos va a ser más fácil cortarlos porque sabemos que no son nuestros y reemplazarlos por algo que sí queremos. Eso lo digo muy fuerte porque lo sigo aplicando. Lo apliqué cuando estaba en el hospital. Como le dije, tenía cualquier cantidad de pensamientos negativos y el hecho de poder ser consciente de que soy yo realmente todos esos pensamientos, o sea, yo quiero eso. Y no era, por eso le decía, había algo en mí que siempre me decía, aquí seguimos. Y fue eso, o sea, realmente el ser consciente de, o intentar ser consciente de mis pensamientos es de las herramientas más importantes que me han dado y me la dieron cuando tenía 13, 14 años. Creo que esa es muy, muy, muy poderosa, como saliéndome del deporte y algo más para la vida. Ah, muy bien, muy bien. Era una, nos regalaste tres, así que estoy seguro que todos muy agradecidos. Sobran, Vamos, sí, muchos. sí, sí. No lo. Ya vamos a cerrar esta primera parte, como te comentaba al inicio, eh, y lo hago siempre con una pregunta que yo creo que ya no puede faltar, ¿verdad?, en el podcast, y es, ¿qué significa para José Pablo tener una mentalidad de campeón? ¿Qué significa para mí tener una mentalidad de campeón? Todo, 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 porque con eso he podido vivir cosas, he podido vivir mis sueños y cosas que no sabía que quería vivir. Hace 2 años tuve la oportunidad de ir a dar una charla al Vaticano, que no sabía que yo quería vivir eso, no sabía lo que iba a implicar vivir eso. Y gracias a, creo yo, a esta mentalidad, tuve esa gran oportunidad. Creo que igual con esa mentalidad nace el libro, que de nuevo jamás imaginé tener un libro. Como le dije, a mí me cuesta también leer. Y esas cosas que también no imaginaba de estar abierto a la vida, me ha marcado mucho y creo que eso ha sido lo que me ha dado la mentalidad de campeón, de saber que es un proceso y y que puedo vivir cosas increíbles si tengo esa mentalidad. Tal vez no hoy, tal vez no lo estoy viviendo ahorita, pero si lo empiezo a hacer, como cualquier atleta, como Djokovic, como Kobe Bryant, como Mohamed Ali, que son gente que para mí son muy ídolos, uno puede hacer cosas espectaculares y pues impactar también en la sociedad. Creo que ahorita estaría muy bonito que más personas puedan impactar hacia lo positivo, más con todo lo que vivimos. Muy de acuerdo y buena forma de cerrar esta primera parte. La verdad es que, bueno, hemos recorrido un viaje increíble con vos, José Pablo, desde conocerte en lo más humano, pasando por ese renacer después del accidente, tus hábitos de disciplina, ahora tu mentalidad y por qué no hasta tu rol como decía yo, referente en el deporte, autor de un libro y inspiración, ¿verdad? Nos has dejado realmente reflexiones profundas sobre el éxito, sobre la resiliencia y lo que significa realmente jugar con el corazón. Así que ahora, después de ya tanta inspiración, queremos conocerte un lado más personal y relajado, diría yo. Ok, a ver, Vamos entonces ahí con unas preguntas tipo bonus flash, ok. ninguna comprometedora como te dije desde un inicio. Son cortitas, así que contame, y esta te voy a poner en esta no puedes mencionar tu libro, porque la Ok, pregunta es, cuál es el libro que más te ha marcado y que recomendarías? Fuera del tuyo, por supuesto. es uno de Tim Gruber. Se los voy a buscar cómo se llama en español, porque la verdad que no me acuerdo. Tim Gruber es el entrenador personal, fue el entrenador personal de Michael Jordan, fue el entrenador de Kobe Bryant
y ahí es donde hablan mucho sobre los detalles. Y ese libro lo estuve leyendo en los últimos meses para clasificar a los Juegos de Tokio. Y fue el libro que me puso la mentalidad, que me ayudó a aceptarme también del lado humano y no tratar de aparentar ese atleta perfecto. Puede ser que a veces, pues, uno como referente siente ese peso encima, pero bueno, el libro se traduce a español como Implacable, de Tim Gruber. Para mí es de los mejores libros. Muy bien, muy bien. ¿Película o serie que siempre te inspira o que te hace feliz? ¿Por qué no? ¿Verdad? Hablamos de también de una sonrisa. Vieras que yo casi no veo películas, casi no veo tele ni series, pero tengo que decir que mi serie favorita, una serie que me dan muchísimas ganas de ver siempre, que me motiva mucho, que me enseña mucho, es un anime, Ok, que es Naruto. ok, Que es un ninja ahí que tiene un sueño de ser como el mejor de la aldea, por decirlo de alguna manera, y pasa muchos obstáculos, pasa muchas cosas en su vida, pero al final él siempre mantiene esa mentalidad de lograrlo a pesar de que no era el mejor. Y algo muy bonito que también me gustaba era que mantenía ser buena persona. muy bien. Sí, yo Lugar en Costa Rica donde te gusta recargar energías. tengo tres: Puerto Viejo, Limón, voy muchísimo para allá. San Carlos es otro que visito muchísimo también, me encanta, me iría a vivir a cualquiera de esos dos. Y tengo que agregar a Monteverde, porque Monteverde fue el lugar donde José Pablo dejó de tener tristeza, tener esa disciplina, pero esa tristeza, a ponerle una sonrisa a la vida y disfrutar, que esa historia pues la cuento en el libro. De hecho, hay una foto ahí de ese mismo día y se ve lo mal que la estaba pasando, pero minutos después de esa foto me di cuenta del lugar donde estaba, de lo que estaba viviendo, en una silla de ruedas, y cuando hace unos meses realmente pues estaba muerto. Entonces tengo que agregar sí o sí a Monteverde. Tres lugares maravillosos de nuestro país. Un sueño pendiente que todavía quieres cumplir fuera del deporte. Pues tengo esa espinita, siempre he tenido esa espinita en la parte empresarial. Entonces sí creo, sí quiero pues vivir y crecer y tener algo que impacte en toda la parte empresarial. Y ya me acordé de otro, que va en la parte deportiva, pero no como atleta. Ok, Eh, es un proyecto que se llama Tenis sobre Ruedas. Me encantaría poder maximizarlo, darle esa oportunidad a todas las personas con discapacidad, de que tengan esas herramientas que he podido tener, que me han cambiado la vida, y me gustaría que la fundación pueda crear ese impacto a la población con discapacidad, ya sea trabajo, estudio, deporte, pero sí tengo una visión o una mentalidad bastante grande con todo esto, y creo que ese sería el sueño más grande por el impacto que puedo crear más allá de monetizar como en la parte empresarial. Creo que ese sería como lo máximo que podría hacer en mi vida. muy bien. Y vamos a cerrar con una pregunta un poquito alineada a esto. Ahora sí, la última pregunta que tenemos para vos. ¿Qué otro sueño profesional o personal hubieras querido explorar si no te hubieras dedicado al deporte? Arte, música, Ok, quiera las dos. Si Y el deporte me ha dejado estas enseñanzas tan chuzas, las enseñanzas que puede dar el ser artístico, esa creatividad, igual a veces no hay tanto apoyo. A mí siempre me ha gustado mucho, he tenido esa espinita, tal vez no crecí en una familia de artistas ni músicos, entonces como que me cuesta, pero es algo que me encanta, me encantaría ser eterno para poder aprender y aprender a hacerlo y aprender lo que viven, las enseñanzas, digamos. buenísimo, buenísimo. Bueno, y ya con esto cerramos nuestro episodio. De verdad, José Pablo, muchísimas gracias por compartir tu historia con tantísima honestidad. Definitivamente nos recordás que los límites muchas veces están acá
en la mente, pero que con disciplina, con pasión, con amor, con corazón se pueden alcanzar los sueños o los objetivos que parecen imposibles. Y como siempre, a vos que nos escuchás o que nos estás viendo, gracias por acompañarnos una vez más en este ya nuestro episodio número 9. Si esta conversación te inspiró, compartila con alguien que lo necesite, que estoy seguro que muchos la disfrutarán. Y recordá, cada día es una oportunidad para vivir y para jugar con el corazón. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos pronto.